No estoy adjetivando, un señor calvo es una descripción, no es una valoración. Es como alto, bajo, gordo, flaco, no estoy adjetivando. Entonces, ¿qué fue esa convertibilidad? Nos dijeron que un peso era igual a un dólar. Fue la dolarización de la economía. Una dolarización no extrema de moneda dólar, pero fue un dólar. Esto significaba una disciplina fiscal muy dura, pero fundamentalmente significaba que primero hubo que capturar todos los plazos fijos que habían en los bancos y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en ese momento orillaba en unos 8 puntos. Esto fue el plan Bonex. Bonex 89. Lo recuerdo muy bien porque lo anunciaron cuando yo estaba en esta ciudad, en La Plata, con Néstor y con Máximo. Todavía no había nacido Florencia. Miren lo que es la historia. Todavía Florencia no había nacido. ¿Y qué pasó? Estábamos en la casa de mi vieja, en la misma casa que todavía hoy vive mi hermana, en la cocina, mirando televisión. Habíamos alquilado una casa durante el mes de enero, una quinta porque nos gustaba venir durante el verano para pasar el tiempo con la familia. Y en la televisión, el entonces ministro de Economía, Herman González, anuncia que nadie va a poder retirar los plazos fijos de los bancos. Millones había de australes. Nosotros teníamos muchos australes también, Néstor y yo, en el banco. 89. Bueno, yo no quiero ni contarles las cosas que dijo Néstor esa noche. Creo que fue la noche del 29 de enero. Ya habíamos pasado Nochebuena y Navidad en Río Gallegos y como siempre veníamos a pasar Año Nuevo en La Plata. Ese Año Nuevo no se conseguía ni comida. Cerró todo. Y ese plan Bonex, que significó que cuando vos ibas al banco, en lugar de darte la plata o tu plazo fijo, te daban un bonito, se pagó después, recién a los 10 años, en el 99. En virtud de ese plan Bonex, después, el señor de ojitos claros pudo anunciar la famosa convertibilidad un año y pico después. Esta es la historia de la convertibilidad, que fue sostenida con los dólares que entraron de las privatizaciones y cuando se acabaron los dólares de las privatizaciones, con los dólares del endeudamiento que la nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada por dólares. Eso no duró, obviamente. Comenzó al producirse una apertura comercial indiscriminada, a destruirse todo el aparato industrial, a aumentar la desocupación, como cayeron también en algún momento el precio de las materias primas. Recuerdo que en el año 98, en la provincia de Santa Cruz, Néstor ya era gobernador, el precio del barril del petróleo llegó a $9. Por eso nunca hay que enamorarse y creer que algo es la salvación de todo. Creer que porque tenemos vaca muerta nos vamos a salvar, porque cuando uno no tiene valor agregado y solamente produce materia prima, está muy sujeta al precio y a las volatilidades internacionales. Bueno, no quiero abrumarlos. La cuestión es que la convertibilidad explota, y la explota a otro gobierno, no le explota al gobierno que la había creado, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero la campaña de la Alianza había sido: vamos a sostener la convertibilidad. Y la convertibilidad explotó. Y terminó como empezó, con la captura de todos los plazos fijos, más todos los depósitos. Se permitía retirar, si mal no recuerdo, 200 pesos a la semana, una cosa así. No recuerdo exactamente cómo fue. La cuestión que, bueno, salió la gente a la calle, muertos, violencia, represión. Esta es la historia de la convertibilidad en la República Argentina, que es la historia de la dolarización. Y me gustaría también analizar esto que se está discutiendo tanto en la Argentina hoy, que es la dolarización, donde nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución. Cuando Néstor asumió como presidente, la desocupación era 2 dígitos, con un 2 adelante. Yo siempre decía que tenía
más desocupados que votos, se había sacado el 22% de los votos, con el Producto Bruto cayendo en picada. Esta es la historia de la Argentina, apertura comercial, desindustrialización, en fin. Y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor de ojitos claros, y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza, que en alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios que en ese momento la gente decía que se vayan todos. Es notable, ¿eh? Es notable. Es notable porque el jefe de gobierno de la ciudad estaba a cargo del PAMI. Integraba el grupo Sushi, junto a la que era ministra de Trabajo y que habían descontado del 13% a jubilados y trabajadores. No sirvemos, no sirve porque nos separa. Estos son datos objetivos, datos absolutamente objetivos. Había descontado el 13% a trabajadores estatales y a jubilados y jubiladas. Un señor que hoy también se está promoviendo como jefe de gobierno de la ciudad, había sido ministro de Economía, que duró 10 días, si mal no recuerdo, y lo echó la Franja Morada, no, ni la Cámpora, que no existía, ni el peronismo, no, la Franja Morada, cuando propuso arancelar las universidades públicas, o sea, eliminar la educación, la gratuidad universitaria en la República Argentina. Sí, estas cosas pasaban. Estas cosas pasaban. Bueno, ahora nos proponen vouchers para la educación. Es como que es una eterna Argentina circular en los personajes, en las propuestas. Por eso es importante espacios como este de discusión, de formación, donde podamos superar los 20 minutos del TikTok, convocar a los jóvenes a superar los 20 minutos del TikTok y a pensar un poquito lo que pasó, porque es imposible avanzar en el presente y en el futuro si no sabemos de dónde venimos. Es imposible. Para terminar con el tema de esta dolarización, porque seguramente va a decir que la convertibilidad no es igual que la dolarización. Claro, no, claro, es mucho peor la dolarización, porque la convertibilidad salimos y miren lo que pasó. Imagínense un país como la Argentina. Dolarizadas están, creo que 14 países, ni países únicamente Ecuador, El Salvador y Panamá. Panamá desde 1900 por características muy especiales. Y luego pequeños archipiélagos. Imagínense un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Un país donde nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, Brasil y China, un día devalúen el yuan y otro día devalúen el real, y nosotros no tengamos la herramienta monetaria porque estamos con moneda dura, sin política monetaria, sin política cambiaria y además dependiendo de una moneda, de una economía como la de Estados Unidos, que es absolutamente competitiva con la Argentina, mientras que la economía de Ecuador, por ejemplo, que es el PBI más alto de los que tiene dolarización, no hay ningún otro país en el mundo, es absolutamente complementaria de Estados Unidos por materia prima, por remesas, lo mismo que El Salvador. Argentina tiene una matriz competitiva con la matriz productiva de Estados Unidos. ¿Por qué? Miren, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, el de Torre, Una temporada en el quinto piso, donde cuenta cuando Machinea, en la época en que integraba el equipo de Surril, durante el gobierno del presidente Alfonsín, va muy contento a Estados Unidos con un proyecto formidable abajo del brazo: privatizar la petroquímica, todo el sector petroquímico argentino y todo el sector siderúrgico. Y pedir a cambio en el Banco Mundial un préstamo de $2.000 millones. Fue absolutamente convencido que se lo iban a dar. Iba con un paquetazo a privatizar y a pedir $2.000 millones. Cuando llegó a Washington y presentó el proyecto en el Banco Mundial,
el entonces presidente del Banco Mundial le dijo, no, mire, esto no va a andar. ¿Pero por qué? Porque se va a oponer el representante de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Y porque el sector siderúrgico y petroquímica de Estados Unidos compite con el sector siderúrgico y de petroquímica de la Argentina. Son competitivos. Nosotros somos un país industrial, con energía nuclear, con sector desarrollado, con una integración por allí imperfecta en materia industrial. Pero realmente pensar que el problema de la inflación, porque además el tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación. Esto es por lo menos lo que uno escucha. Y si vemos lo que pasa en Ecuador, por favor, la primera lámina. Ahí estamos. La inflación, esto es Ecuador. La inflación no para con una dolarización. Fíjense, la línea superior con una inflación acumulada de 355 en el periodo del 99 al 22, frente a una inflación del 75% en Estados Unidos. La inflación sigue, pero no solamente eso. La segunda lámina, por favor, de Ecuador. Ahí estamos. Si se puede ver, esta es la evolución de la deuda desde el año 2008 al 2021. Ecuador empieza con una deuda en PBI que representa el 24,62 y hoy está en 62,28. ¿Por qué? Porque como no emite moneda, su moneda es el dólar, cuando se endeuda tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo. No hay posibilidad de que tenga política monetaria, como por ejemplo la tuvimos cuando el tema del COVID, donde sin acceso a los mercados de capitales, la Argentina emitió para poder hacer frente a los gastos que significaba vacunas, salud, etcétera, etcétera. Claro que eso, una emisión de 8 o 9 puntos del PBI, provoca un proceso inflacionario, como pasó en todo el mundo. Como también pasó en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, porque la emisión, todo tiene que ver con todo, ¿no? La emisión de los bancos centrales europeos o de la Reserva Federal, cuando fue para fondear a todos los bancos que quebraron por las hipotecas en el 2008, nadie dijo ni pío, nada. Cuando se emite para los bancos parece que eso no produce inflación. Entonces, me parece que es bueno que esta escuela pueda ahondar en estas cuestiones, discutiendo con los compañeros y fundamentalmente yendo a la calle a discutir, como discutíamos en nuestra época, en todas partes, no solamente en la facultad, en el barrio, en la panadería. De repente son hermosos los actos y nos encantan a todos, pero sustituyamos también eso un poco por el cuerpo a cuerpo con los compañeros y compañeras y con los ciudadanos y ciudadanas, dando debate. Para finalizar con este tema, porque yo siempre soy muy desconfiada, ¿vieron? Las mujeres somos más desconfiadas siempre. Culturalmente desconfiadas, nos han enseñado a ser desconfiadas. Pero, ¿qué hay entonces? ¿Por qué se produce tanta esta discusión? ¿Qué quiere con esto de la dolarización y leyendo hace unos días en Infobae un artículo, por favor, ¿lo podemos poner? Eso es. Ese señor que está ahí, Emilio Campo, es el economista que eligió el dirigente político que está proponiendo la dolarización en la Argentina, que tengamos la misma moneda que Estados Unidos. Yo sustraje del reportaje el artículo en la parte donde explica cómo va a ser para, sin tocar en la plata de nadie, ni sacarle nada a nadie, ni nada, cómo va a ser para sustituir el circulante, los pasivos del central, etcétera, etcétera, sin tocar nada. Y dice,
Por eso creemos un vehículo fuera de la Argentina al que le transferimos los activos y pasivos del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos y activos. El FGS del ANSES. ¡Ah! Dije yo, ¿cómo? Ah, bueno, el FGS del ANSES. ¿Cómo que quieren transferir el fondo de garantía de los jubilados? ¿Y qué tiene ese fondo de garantía de los jubilados? Bueno, tiene muchos bonos, pero tiene otras cosas. La próxima, por favor. Ahí pueden ver, el FGS tiene participación accionaria, tiene las acciones, una participación de las acciones de las principales empresas argentinas. Banco Macro, Edenor, distribuidora del gas, Ternium, Consultatio, transportadora, Mirgor, Endersa, Edesa, la Anónima, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, una digresión sobre esto. Molinos Río de la Plata, que después la vamos a ver más adelante cuando hablemos de precios y concentración económica. Molinos Río de la Plata modificó el estatuto de la sociedad para que no pueda sentarse un director del FGS. Por supuesto lo judicializamos. Eso fue durante mi segundo gobierno y creo que todavía el Poder Judicial no resolvió eso. Bueno, Transener, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía.